Saludos, amigos. Hoy les contaré una historia sobre una elección que es imposible hacer correctamente, sobre una culpa que no te suelta durante décadas y sobre un perdón que llega de donde menos lo esperas. Empiezo. El frío fue lo primero que sintió. Penetrante, húmedo, colándose bajo la piel y asentándose en los huesos. Luego vino el dolor, sordo, punzante en las sienes, como si alguien golpeara metódicamente desde adentro con un pequeño martillo. Daniela abrió los ojos. Al principio no entendió dónde estaba. Sobre ella se mecían las copas de los oyameles, negras contra el cielo gris del amanecer. Olía a pino, a tierra húmeda y a algo más, un olor agrio, animal, que le provocó un escalofrío. Intentó moverse y se dio cuenta de que estaba atada. Las cuerdas se le clavaban en las muñecas, sujetas a la espalda y en los tobillos. Una tela gruesa, parecía un costal áspero, le cubría los hombros, pero su cabeza estaba libre. Daniela yacía de costado, directamente sobre la tierra helada, entre hojas podridas y ramas rotas. El pánico la inundó como una ola, apretándole la garganta con dedos de hielo. Se sacudió, tratando de liberarse, pero los nudos aguantaban firmes. Quienquiera que lo hubiera hecho, sabía lo que hacía. Y entonces escuchó la respiración, no la suya, sino otra. Muchas respiraciones ajenas, pesadas, acompasadas, con un ligero silbido al exhalar. Daniela giró lentamente la cabeza y se quedó helada. A su alrededor estaban sentados unos lobos. Eran 5 o 6. En la penumbra del amanecer era difícil contarlos con exactitud. Grises, enjutos, con ojos amarillos que brillaban en la semioscuridad como veladoras en una iglesia vieja. Estaban sentados en semicírculo, a unos metros de distancia, y la miraban. Simplemente la miraban. No gruñían, no enseñaban los dientes, no se movían. Eso era más aterrador que cualquier ataque. Esa inmovilidad. Esa espera, como si supieran algo que ella no sabía, como si esperaran algo o a alguien. Daniela cerró los ojos con fuerza, tratando de controlarse. Era médica. 20 años trabajando como paramédico en ambulancias le habían enseñado a lidiar con el pánico. Respira, se dijo. Recuerda, ¿cómo llegaste aquí? Ayer. No. Anteayer. No sabía cuánto tiempo había pasado. Lo último que recordaba era salir del trabajo después de un turno de 24 horas. El hospital. El estacionamiento subterráneo. Su viejo coche, luego un golpe en la cabeza y la oscuridad. Alguien la había secuestrado, atado y abandonado en el bosque entre lobos. Era una locura absoluta e imposible. Daniela volvió a abrir los ojos. Los lobos no se habían movido. Uno de ellos, un macho grande con el hocico entrecano, ladeó la cabeza como si la estudiara. Había algo casi humano en su mirada, algo parecido a la compasión. No, estaba delirando. Conmoción cerebral, hipotermia. Las alucinaciones eran perfectamente explicables. Oigan, su voz salió como un graznido ronco. Que alguien me ayude. El grito quedó suspendido en el aire matutino y se desvaneció sin dejar rastro. El bosque guardaba silencio. Solo en algún lugar, muy a lo lejos, graznó una urraca, de forma brusca y alarmante, como si advirtiera a alguien. Y entonces Daniela escuchó pasos. Ligeros, casi silenciosos. Alguien se acercaba a ella a través de la maleza, apartando las ramas. Los lobos giraron la cabeza al unísono en esa dirección, con las orejas erguidas, pero no con tensión, sino más bien con alegría, como perros que reciben a su dueño. De entre los espesos arbustos surgió una figura. Al principio, Daniela pensó que era un niño. Así de flaco y bajo era. Pero luego se fijó mejor y comprendió. Era un adolescente, de unos 15 años, pero quebrado, subdesarrollado, como si su cuerpo hubiera olvidado crecer con la edad. Hombros estrechos, brazos delgados, un rostro que parecía a la vez infantil y senil. El pelo claro, revuelto. Tenía mugre seca en las mejillas, pero los ojos eran aterradores. Grises claros, casi transparentes, con pupilas verticales, iguales a las de los lobos. El adolescente se detuvo a unos pasos de ella y la miró desde arriba, sin sonreír, sin expresión alguna. Luego se volvió hacia los lobos y pronunció una sola palabra. Esperen. Daniela sintió un escalofrío. No lo había dicho como un niño. No era una petición ni una orden. Era la constatación de un hecho. Una orden que no admitía réplica. Y los lobos entendieron. Se tumbaron en el suelo, apoyando los hocicos en las patas, y se quedaron quietos. Sus ojos seguían fijos en la mujer,
pero ahora no había en ellos ni el más mínimo atisbo de interés cazador. El adolescente se acuclilló junto a Daniela. Olía a humo, a pino y al mismo olor animal que flotaba alrededor de los lobos. Despertaste antes de lo que debías, dijo con voz neutra. No calculó bien la dosis. ¿Quién? Daniela tragó saliva con dificultad. ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? Soy Mateo. Lo pronunció como si su nombre debiera explicarlo todo. Y estás aquí porque tienes que responder. Ante él. Y ante ella. ¿Ante quién? No entiendo. Entenderás. Mateo se levantó y se metió las manos en los bolsillos. Cuando recuerdes. No recuerdo nada. Me golpearon en la cabeza. El adolescente sonrió por primera vez. Una sonrisa fina y enfermiza. No eso. No lo de ayer. Lo de hace mucho. Hace 11 años. Una carretera en la sierra. De noche. Un coche destrozado. ¿Recuerdas? 11 años atrás. Daniela cerró los ojos y el recuerdo la golpeó sin ser llamado, como una ola de náuseas en una intoxicación. Noche. Una helada terrible. Una llamada. Accidente en la carretera federal. Un bocho destrozado, estampado contra un poste. El hombre al volante, primo de la mujer, como supo después por el informe, muerto. Al instante. Sin oportunidad. La mujer en el asiento del copiloto, grave, crítica, pero viva. Y en el asiento trasero yacía un niño. Un niño pequeño, de no más de 4 años, inmóvil, con los ojos cerrados. Le tomó el pulso, piriforme, apenas perceptible. Casi no respiraba. Traumatismo cráneoencefálico. Evidentemente grave. Las pupilas no reaccionaban. Había 2 heridos y solo una Daniela. Su compañero se había quedado con la ambulancia. El motor se había apagado y llevaría tiempo arrancarlo de nuevo para poder llevar a alguien al hospital. La mujer se desangraba. El niño se moría. Ella tomó una decisión. Eligió a la mujer. Empezó a prestarle los primeros auxilios. Detuvo la hemorragia. La estabilizó. Cuando su compañero por fin llegó con la ambulancia, la subieron a ella primero. Luego volvieron por el niño. Pero el niño ya no respiraba. No, susurró Daniela, abriendo los ojos. No, no, no. Mateo la miraba con los mismos ojos de lobo. Elegiste a mi mamá, dijo en voz baja. Y a mí me dejaste morir en el frío. ¿Tú eres ese niño? Pero es imposible. Tú moriste casi. Mateo se encogió de hombros. Tenía 4 años. Ahora tengo 15. Pero mi cuerpo se quedó atascado. Eso dice mi padre. El frío y el trauma. Mi cerebro no creció como debía. Siempre seré así. ¿Cómo sobreviviste? Me encontró otra gente. Más tarde. Unos cazadores. Me llevaban por el bosque y los lobos salieron a su encuentro. El viejo líder de la manada. Había perdido a su cachorro ese invierno. Me miró como ellos te miran a ti ahora. Y los cazadores se asustaron, me soltaron y huyeron. Y los lobos no me tocaron. Me dieron calor, me lamieron la sangre. Una loba vieja me alimentó con su leche junto a sus cachorros. No lo recuerdo, era muy pequeño, pero él me lo contó. ¿Quién es él? Mateo no respondió. Echó la cabeza hacia atrás y emitió un sonido bajo, prolongado, que vibraba en algún lugar de su garganta. Un aullido de lobo, solo que más fino, más agudo. Una llamada. Y el bosque respondió. Desde la lejanía se oyó el crujido de ramas, pasos pesados. Alguien grande se acercaba al claro, sin esconderse, sin prisa. Los lobos levantaron la cabeza y menearon la cola. Ahí viene, dijo Mateo. Ahora hablarás con él. Y si no le gusta lo que dices, el adolescente se inclinó hasta casi tocarle la cara. Y sus pupilas se estrecharon hasta convertirse en rendijas verticales. Entonces dejarán de esperar. Daniela quiso gritar, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. De la espesura salió un hombre alto, de hombros anchos, con una densa barba oscura y ojos en los que no había nada de humano. Vestía una vieja chamarra de cazador y botas de hule, y en la mano llevaba un cuchillo de monte, largo y de brillo opaco. Hola, doctora Daniela, dijo con una voz grave y retumbante. Llevo 11 años esperando este encuentro. 11 años buscándote. Y por fin te encontré. ¿Quién es usted? Graznó ella. El hombre se acercó y se acuclilló a su lado, como antes lo había hecho Mateo. Olía a tequila y a sangre. Soy Esteban Castillo. Mi esposa se llamaba Esperanza. Tú la salvaste, aquel día en la carretera. Pero a Mateo, nuestro hijo, a él lo mataste. Yo no lo maté. Soy médico. Yo salvo vidas. Tú elegiste, ¿no?
Esteban le acercó el cuchillo a la cara, y la hoja fría le rozó la mejilla. Elegiste a mi esposa y dejaste a mi hijo morir. ¿Y sabes qué? Esperanza nunca te perdonó. Vivió otros 3 años. 3 años en una silla de ruedas. 3 años sin memoria, sin juicio. Y cada día, cada maldito día, llamaba a Mateo, pedía que lo encontraran, suplicaba que se lo devolvieran. Lo siento mucho. ¿Qué lo sientes? Esteban se echó a reír, y su risa fue más aterradora que cualquier amenaza. Lo sientes. Ni siquiera te acordabas. Durante 11 años viviste tu vida, trabajaste, dormiste tranquila. Y yo encontré a mi hijo. De milagro. Por casualidad. En un pueblo contaban historias de un niño salvaje que vivía con los lobos. No lo creí. Lo busqué durante 3 años y lo encontré. Daniela miró a Mateo. El adolescente permanecía inmóvil. Su rostro no expresaba nada. Casi no habla, continuó Esteban. Unas pocas palabras, no más. Se comunica mejor con los lobos que con la gente. Tiene el cerebro dañado. Por el accidente. Por haberlo dejado en el frío. Nunca será normal. Nunca irá a la escuela. Ni se enamorará, ni formará una familia. Le robaste todo. No podía salvar a los dos, gritó Daniela. No tenía opción. Su esposa se desangraba. Y Mateo él no tenía ninguna posibilidad. Lo revisé. Casi no respiraba. ¿Y si hubieras empezado por él? La voz de Esteban se volvió suave, casi cariñosa. Si lo hubieras ayudado a él primero, quizá habría sobrevivido sin estas secuelas. Quizá se habría convertido en un niño normal. ¿Y Esperanza? Esperanza lo habría entendido. Ella habría querido que salvaras a su hijo. ¿Cómo iba yo a saberlo? No lo sabías. Pero elegiste. Y ahora, Esteban se levantó. Ahora te toca a ti esperar. Esperar y pensar. Tienes hasta el atardecer. Mateo se quedará contigo. Y ellos, señaló a los lobos, también. Esteban se dio la vuelta y se adentró de nuevo en el bosque. Daniela le gritó. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? Le daré todo. Por favor. Pero él no se volvió. Su espalda desapareció en la espesura y de nuevo se hizo el silencio. Mateo se acercó al viejo líder de la manada y se sentó a su lado en el suelo. El lobo apoyó su enorme cabeza en sus rodillas. Y el adolescente comenzó a acariciar maquinalmente el pelaje gris. No quiere dinero, dijo Mateo, sin mirar a Daniela. Quiere que confieses. ¿Confesar qué? Que eres culpable, de verdad. No como dicen ustedes. Los médicos, lamento su pérdida. Culpable de verdad. Entonces él decidirá qué hacer después. Daniela dejó caer la cabeza sobre la tierra húmeda. Una lágrima rodó por su mejilla. Caliente, salada, inútil. A lo lejos, una urraca graznaba. Los lobos yacían inmóviles, como estatuas. Y Mateo seguía acariciando a su lobo, tarareando para sí algo parecido a una canción de cuna. Pero sin palabras. Faltaban varias horas para el atardecer. El tiempo se arrastraba como la resina que gotea del tronco de un pino herido. Daniela yacía de costado, sintiendo cómo se le entumecían las manos atadas, como el frío de la tierra se filtraba a través de su ropa y le llegaba hasta los huesos. Intentó contar los minutos, pero perdía la cuenta, ya fuera por el dolor de cabeza o por el miedo que no la abandonaba ni un segundo. Los lobos no se movían, seguían allí, estatuas grises con ojos amarillos que vigilaban cada uno de sus movimientos. A veces, uno de ellos levantaba la cabeza, olfateaba el viento y volvía a tumbarse. No dormían, de eso Daniela estaba segura. Esperaban. Mateo estaba sentado un poco más lejos, con la espalda apoyada en un viejo abedul. Dibujaba algo en el suelo con un palo, líneas, círculos, signos comprensibles solo para él. De vez en cuando, levantaba la cabeza y miraba al cielo, entrecerrando los ojos por la luz que se filtraba entre las copas de los árboles. Mateo, lo llamó Daniela. Su voz era ronca, quebrada. Mateo, por favor. El adolescente no respondió, ni siquiera se giró. Sé que me oyes. Por favor, habla conmigo. Silencio. Daniela cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. En 20 años en la ambulancia había visto de todo, histerias, amenazas, intentos de agresión. Una vez, un borracho la amenazó con un machete cuando llegó para atender a su esposa moribunda. Lo superó entonces, lo superaría ahora. Solo necesitaba encontrar la manera de llegarle. ¿Los quieres, verdad? Preguntó, mirando a los lobos. Son tu familia. Mateo dejó de dibujar. Su mano se quedó suspendida sobre la tierra.
He leído sobre niños como tú, continuó Daniela, esforzándose por hablar con suavidad, sin presionar, sobre los que fueron criados por animales. Es muy raro. Un verdadero milagro que haya sobrevivido. No fue un milagro. La voz de Mateo era un susurro apenas audible. Tu madre Esperanza. No. El adolescente finalmente se giró hacia ella. Algo vivo brilló en sus ojos. No era ira ni odio, sino una profunda y vieja tristeza. La loba. La madre gris. Ella me alimentó. Me dio calor. Me protegió de otras bestias. 3 inviernos. 3 inviernos. Daniela intentó imaginarlo. Un niño diminuto y lisiado en una lobera, rodeado de cuerpos de animales, en un ambiente que olía a sangre y leche. Como no murió de hambre, de frío, de infecciones, realmente era un milagro, o algo más grande. ¿Dónde está ella ahora? La madre gris. Mateo bajó la mirada. Murió. Hace mucho. ¿Cazadores? Mi padre me encontró cuando ella ya no estaba. Solo quedaban sus hijos. Y los hijos de sus hijos. Son ellos. Señaló a la manada. Te recuerdan. Me conocen. Soy parte de la manada. Siempre lo seré. Daniela sintió que algo se le encogía en el pecho. Más que miedo. Era algo distinto. Algo parecido a la lástima mezclada con horror. Este niño, este adolescente, había pasado su infancia entre bestias porque ella lo había dejado morir en la cuneta de una carretera helada. Mateo, susurró. De verdad lo siento. No lo sabía. Pensé que habías muerto. No lo comprobaste. La voz de Mateo se tornó afilada, punzante por primera vez. Mi padre me lo contó. Leyó los documentos. Los informes. Escribiste que morí en el lugar. Pero no había muerto. Simplemente no te molestaste en volver. Eso no es verdad. Volvimos, pero ya no estabas. Después de 40 minutos. Mateo se levantó y se acercó a ella. Su sombra cayó sobre su rostro. 40 minutos en los que llevaste a mi mamá al hospital. Le entregaste a los médicos. Llenaste papeles y luego te acordaste de mí. 40 minutos estuve tirado en la nieve con la cabeza rota. Daniela abrió la boca para replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque él tenía razón. Recordaba esa noche vagamente, a trozos, como una pesadilla. Recordaba haber llevado a la mujer a urgencias, haberles gritado a las enfermeras que prepararan el quirófano. Recordaba haber llenado el informe con manos temblorosas. Y solo después, solo entonces, se acordó del niño. Cuando regresaron al lugar del accidente, el niño no estaba. Solo la nieve aplastada y unas huellas, unas extrañas huellas de animal que se adentraban en el bosque. Concluyó que los animales se habían llevado el cuerpo. Escribió en el informe, fallecimiento constatado en el lugar, y trató de olvidar. Soy culpable, se escuchó decir. Tienes razón. Soy culpable. Mateo inclinó la cabeza, como lo hacían sus lobos, de forma inquisitiva, evaluadora. Eso no es todo, dijo. Mi padre quiere que se lo digas a él. No a mí. A él y a ella. ¿A ella? Pero si Esperanza murió. Mateo no sonrió. Su rostro permaneció inmóvil, pero en sus ojos apareció algo extraño, una fe infantil mezclada con algo oscuro. Quebrado. Murió, confirmó. Pero cada noche viene. Mi padre trae su voz. Me canta. Como antes. Cuando yo era pequeño. Antes del accidente. ¿Trae su voz? Daniela no entendía. ¿A qué te refieres? El adolescente no respondió. Se alejó hacia sus lobos y volvió a sentarse junto al viejo líder. La bestia le lamió la mano con ternura, casi como un perro. Daniela yacía mirando el cielo gris, tratando de procesar lo que había oído. 11 años de dolor, 11 años de locura. ¿Qué le había hecho eso a Esteban? ¿Qué le había hecho a este niño, ya de por sí quebrado por el accidente y la vida entre bestias? El sol se arrastraba lentamente por el cielo, ocultándose tras las nubes y reapareciendo. Daniela sentía como el tiempo se escapaba, hora tras hora, minuto a minuto. Quedaba cada vez menos para el atardecer. Volvió a intentar liberarse de las cuerdas, pero solo consiguió despellejarse las muñecas. La sangre, cálida y pegajosa, le corrió por los dedos. Uno de los lobos levantó la cabeza y olfateó. Sus fosas nasales temblaron. No hagas eso, dijo Mateo, sin volverse. La sangre los inquieta. Daniela se quedó quieta. El lobo la miraba fijamente, sin apartar la vista. En sus ojos se encendió una chispa que antes no estaba. Hambre. Instinto. No lo sabía. Y no quería averiguarlo. Pasó otra hora, o 2,
perdió la noción del tiempo. El cielo comenzó a oscurecerse, tiñéndose de un azul intenso. El atardecer se acercaba. Y entonces, desde el bosque, llegó un sonido. Al principio, Daniela pensó que lo había imaginado, pero luego lo oyó de nuevo, una voz de mujer, suave, melódica, distorsionada por el crujido y el siseo de una cinta vieja. Cantaba una canción de cuna, sencilla, tierna, como las que se les cantan a los niños antes de dormir. La voz interrumpía, a veces desaparecía por un segundo, y luego regresaba, un fantasma de sonido atrapado en una cinta magnética. Los lobos se pusieron en pie de un salto, todos a la vez, como si obedecieran una orden, pero no se tensaron, al contrario. Sus colas se movían de un lado a otro y sus orejas se pegaron a la cabeza en señal de sumisión. Conocían ese sonido. Lo habían oído muchas veces. Mateo también se levantó. Su rostro cambió, la máscara congelada cobró vida de repente, y en ella apareció una expresión que le oprimió el corazón a Daniela. Esperanza. Una esperanza infantil, pura, desesperada. Ya viene, susurró el adolescente. Mamá ya viene. De entre los árboles apareció Esteban. Caminaba lento, solemne, como un sacerdote portando una reliquia. En una mano sostenía una vieja grabadora de casetes, de las que eran populares en los 90, de la que brotaba aquella canción de cuna. En la otra mano llevaba una fotografía en un marco de madera, grande, descolorida por el tiempo. La mujer de la foto sonreía. Joven, hermosa, de pelo oscuro y hoyuelos en las mejillas. Sostenía a un bebé en brazos y miraba a la cámara con tal felicidad que dolía verla. Mateo cayó de rodillas. Mamita, susurró. Mamita. Estoy aquí. Esteban pasó a su lado sin detenerse. Su mirada estaba fija en algún punto más allá del claro, donde se veía un resquicio de luz entre los pinos. Se movía como un sonámbulo, y la canción de cuna flotaba tras él como una estela, tierna, aterradora, infinita. Los lobos se apartaron a su paso, inclinando la cabeza. Daniela lo observaba y sentía como algo se rompía dentro de ella. No por el miedo, sino por la comprensión. Esteban se había vuelto loco. Completamente, irremediablemente loco de dolor. Y Mateo había crecido en esa locura, la había absorbido, la había hecho parte de sí mismo. Para él, su madre muerta estaba viva, porque su voz sonaba cada atardecer, porque su padre la traía una y otra vez, cada día. Todos esos años. Esteban se detuvo junto a Daniela y la miró desde arriba. La grabadora enmudeció. La cinta había terminado. En el silencio que siguió, solo se oía la respiración de los lobos y el suave gemido de Mateo, que seguía de rodillas. Levántate, dijo Esteban. Es hora. Se inclinó y le cortó las cuerdas de los tobillos. Luego, de un tirón, la puso en pie. La cabeza le dio vueltas. Manchas negras bailaron ante sus ojos. ¿A dónde? Graznó Daniela. Con ella. Tienes que decírselo a ella. En persona. La arrastró a través del claro, pasando junto a los lobos, junto a Mateo, en la dirección en la que había ido. El adolescente se levantó y lo siguió, abrazando contra su pecho la fotografía que Esteban le había metido en las manos. Caminaron poco tiempo, 5 minutos, no más. El bosque se abrió y Daniela vio un claro, pequeño, circular, bañado por los últimos rayos del sol poniente. En el centro del claro había una cruz, sencilla, de madera, oscurecida por las lluvias y el tiempo. Ante la cruz, un montículo de tierra cubierto de hierba. Y alrededor, por todas partes, había cosas, juguetes de niño, viejos, descoloridos. Ropa de mujer, colgada de las ramas como si fueran tendederos. Veladoras, docenas de veladoras derretidas, fusionadas en protuberancias de cera. Fotografías clavadas en los árboles, apoyadas en las piedras, esparcidas por el suelo. En todas, el mismo rostro. Esperanza, joven, feliz, viva. No era una tumba, era un santuario. El templo de una mujer muerta, construido por un viudo loco en lo profundo del bosque. 8 años, dijo Esteban, y su voz tembló. 8 años llevo viniendo a su tumba cada día. Y antes de eso, 3 años yendo a aquella carretera donde la rompiste, donde abandonaste a nuestro hijo. 11 años viviendo con este dolor, 11 años hablando con ella, 11 años esperando a que me perdone por no haber protegido a nuestro hijo. Empujó a Daniela hacia adelante, y ella cayó de rodillas ante la cruz. Pero no me perdona, continuó Esteban, porque la culpable no soy yo, la culpable eres tú, y ahora se lo vas a decir. Le dirás lo que hiciste, le pedirás perdón, y entonces,
Quizá nos deje en paz a todos. Daniela miraba la cruz, las fotografías, las veladoras. Miraba a Mateo, que acariciaba el marco con el retrato de su madre y le susurraba algo. Miraba a Esteban, cuyos ojos ardían con el fuego demencial de la fe. El ocaso se consumía sobre las copas de los pinos. Los lobos estaban sentados al borde del claro, como una guardia de honor. Y la canción de cuna volvió a sonar. Esteban había rebobinado la cinta y había vuelto a encender la grabadora. La voz de la mujer muerta flotaba sobre el bosque, tierna y aterradora. Daniela cerró los ojos. Todo se le vino encima de golpe. El dolor de cabeza, el frío, el miedo, la culpa. El rostro de Esperanza en las fotografías. Los ojos del lobo de Mateo. 11 años de locura ajena y 11 años de su propia mentira olvidada. La oscuridad la cubrió, suave, salvadora. Perdió el conocimiento junto a la tumba de la mujer a la que una vez había salvado. La oscuridad se retiraba lentamente, a regañadientes, como un invitado al que echan de una casa cálida al frío de la noche. Primero, Daniela escuchó sonidos, el crepitar del fuego, el susurro del viento en las copas de los árboles, la respiración pesada de alguien muy cerca. Luego sintió calor, un calor cercano, vivo, que olía a humo y a pino. Abrió los ojos. Era de noche. Había una fogata. El fuego danzaba a pocos pasos de ella, arrancando de la oscuridad las siluetas de los árboles, los reflejos en la hierba húmeda, los lomos grises de los lobos que yacían en semicírculo. La cruz de la tumba proyectaba una larga sombra que se extendía hacia ella como un dedo acosador. Daniela intentó moverse y se dio cuenta de que sus manos seguían atadas a la espalda, pero ahora estaba sentada, apoyada en el tronco de un abedul. Alguien le había echado por los hombros una chamarra pesada, la misma de cazador que llevaba Esteban. El propio Esteban estaba sentado al otro lado de la fogata, mirando el fuego. Su rostro, a la luz de las llamas, parecía tallado en piedra, inmóvil, petrificado, antiguo. A su lado descansaba la grabadora, ahora silenciosa, y la fotografía de Esperanza, apoyada en un tronco caído. No se veía a Mateo por ninguna parte. «Despertaste», dijo Esteban, sin girar la cabeza. No era una pregunta, era la constatación de un hecho. «Pensé que dormirías hasta la mañana. ¿Te pegué muy fuerte en el estacionamiento?» No calculé bien. Daniela se humedeció los labios resecos. Le dolía la garganta y la cabeza le martilleaba. Pero su mente estaba clara. Más clara que en todo ese día interminable. «¿Dónde está Mateo?» «Con los lobos. Salieron a cazar. Siempre va con ellos por las noches. Regresa al amanecer, cubierto de sangre. Feliz. Es el único momento en que él, Esteban, titubeó. En que él está vivo». Se hizo un silencio. La fogata crepitaba, lanzando al cielo negro manojos de chispas. A lo lejos ululó un búho. «¿Por qué hace esto?», preguntó Daniela. «¿Qué es lo que quiere en realidad? No creo que solo necesite mi confesión. Usted ya sabe que soy culpable. Yo misma lo sé». Esteban finalmente se volvió hacia ella. En sus ojos danzaban los reflejos del fuego, dos pequeñas hogueras en pozos negros. «Tienes razón», dijo lentamente. «La confesión es para Mateo. Él necesita oírlo. Necesita que alguien asuma la culpa. Porque él piensa que fue él quien mató a su madre». «¿Qué? ¿Esperanza?» Esteban pronunció el nombre de su esposa como si fuera sagrado. Ella no lo reconoció. Después del accidente, pasó 3 años en un asilo para discapacitados. Yo no podía cuidarla. Estaba buscando a Mateo, trabajando para pagar su estancia. Cuando por fin encontré a mi hijo y se lo llevé, su voz se quebró. Ella empezó a gritar, a agitarse, a arrancarse los sueros. Lo confundió con una bestia, con un monstruo. No reconoció a su propio hijo. Daniela sintió que las náuseas le subían por la garganta. Se imaginó la escena, un niño de 7 años con modales de lobo. Asalvajado, quebrado, que había esperado 3 años para reunirse con su madre. Y una mujer gritando de terror al ver a su propio hijo. Murió esa misma noche, continuó Esteban. El corazón no le aguantó. Los médicos dijeron, estrés, salud delicada. Pero Mateo decidió que fue él quien la mató. Con su aspecto, con su presencia. Desde entonces apenas habla, solo con los lobos y a veces conmigo. Han pasado 8 años, y él sigue siendo aquel niño de 7 años que mató a su mamá con solo aparecer. Así es como él lo piensa. «Lo siento mucho», susurró Daniela. Y esta vez, lo sentía de verdad. No miedo, ni el deseo de sobrevivir. Una lástima genuina y aguda por ese niño roto y su padre roto. «Lo siento»,
repitió Esteban con una sonrisa amarga. Todo el mundo lo siente. Las enfermeras del asilo lo sentían. Los vecinos que se daban la vuelta cuando llevaba a Mateo por la calle, lo sentían. Todo el mundo lo siente, y a nadie le importa. Se levantó. Se acercó a la tumba y se arrodilló ante la cruz. Sus labios se movieron. Una oración silenciosa o una conversación con su esposa muerta. Daniela no pudo distinguirlo. Te busqué durante 5 años, dijo, sin volverse. 5 años. ¿Sabes lo difícil que es encontrar a alguien si solo conoces su nombre y su lugar de trabajo de hace 11 años? Renunciaste 1 año después de aquel accidente, te mudaste, cambiaste de apellido. Te casaste, te divorciaste, pero conservaste el apellido. Pensaste que nadie te encontraría. Daniela se estremeció. Nunca había relacionado su mudanza con aquella noche. O tal vez sí, en algún lugar profundo. En esos rincones de la memoria que intentaba no visitar. No me estaba escondiendo, dijo. Solo estaba viviendo. Viviendo, repitió Esteban como un eco, mientras nosotros moríamos. Tú vivías. ¿Es eso justo? No. Él se giró bruscamente, como un depredador que huele a su presa. ¿Qué? No. No es justo. Daniela hablaba despacio, empujando las palabras a través del nudo en su garganta. Usted tiene razón. Tomé una decisión esa noche. Una decisión equivocada. Debí haber vuelto por Mateo antes. Debí haber escrito la verdad en el informe. Debí haberlo buscado cuando el cuerpo desapareció. Pero yo tuve miedo. Miedo de las consecuencias, de la investigación, de perder mi trabajo. Me convencí de que había muerto porque era más fácil. Y lo olvidé. Me obligué a olvidar. Esteban la miraba. Y algo en sus ojos cambiaba. El fuego demencial se atenuaba, dando paso a otra cosa. Cansancio. Alivio. Eres la primera que lo dice, pronunció con voz ronca. En 11 años. Todos los demás médicos, policías, funcionarios todos decían que no era su culpa, que habían hecho todo lo posible, que así se habían dado las circunstancias. Eres la primera en admitirlo. ¿Y ahora qué? Preguntó Daniela. ¿Va a matarme? Esteban no respondió. La miró durante un largo rato, luego desvió la vista hacia la foto de su esposa, y después hacia el oscuro bosque por donde se habían ido los lobos. No lo sé, dijo finalmente. Durante 11 años soñé con este momento. Imaginé cómo te encontraría, cómo te haría admitir tu culpa. Cómo, se calló. Pero ahora que estás aquí, que has dicho lo que has dicho, no sé qué es lo que quiero. Regresó a la fogata y se sentó, sujetándose la cabeza con las manos. Sus hombros se sacudieron, en silencio, de una manera aterradora. Estaba llorando. Este hombre enorme y temible, que la había mantenido cautiva entre lobos, lloraba como un niño. Daniela lo observaba y sentía que algo se movía en su interior. El miedo retrocedía, dando paso a una extraña y dolorosa compasión. Ambos eran víctimas de esa noche. Ambos, ella, él, Mateo y la difunta Esperanza. Desáteme, dijo en voz baja. ¿Para que escapes? Para poder decírselo a Mateo. En persona, mirándolo a los ojos. Se lo merece. Esteban levantó la cabeza. Las lágrimas brillaban en sus mejillas, atrapadas en la barba. ¿Y qué le vas a decir? La verdad, que la culpable de la muerte de su madre soy yo. No él, yo, porque lo abandoné esa noche. Y todo lo que pasó después, sus heridas, su vida entre bestias. El horror de Esperanza, todo comenzó con mi elección. Una larga pausa. La fogata se consumía, convirtiéndose en un montón de brasas rojas. El cielo por el este comenzaba a clarear. Se acercaba el amanecer. Volverá pronto, dijo Esteban, cuando salga el sol. Se levantó. Se acercó a ella y sacó el cuchillo. Daniela se tensó, pero él simplemente cortó las cuerdas de sus muñecas. La sangre se precipitó hacia sus dedos entumecidos, y ella gimió de dolor. Ni se te ocurra correr, advirtió Esteban. Te encontrarán. Los lobos. Para ellos. Eres una presa. Solo Mateo puede detenerlos. No voy a correr. Esteban asintió y regresó a la fogata. Daniela se frotaba las muñecas, mirando el cielo que se iluminaba. En algún lugar del bosque se oyó un aullido. Lejano, prolongado, melancólico. Y entonces escuchó otro sonido. Un motor. El motor de un coche, acercándose por el camino de tierra. Esteban se puso en pie de un salto, con el rostro desencajado. ¿Quién es? Daniela también se levantó. ¿Espera a alguien? No. Agarró el cuchillo. Sus ojos iban de un lado a otro.
Nadie viene por aquí. Nadie conoce este lugar. La luz de unos faros cortó la penumbra del amanecer. Un vehículo. Una vieja camioneta todoterreno. Entró en el claro y se detuvo. La puerta se abrió. De la camioneta bajó un hombre. Un hombre de unos 60 años, canoso, encorvado, con un bastón en la mano. Cojeaba al caminar hacia la fogata. Y su rostro Daniela reconoció ese rostro. Era su antiguo compañero, el mismo con el que había trabajado hacía 11 años. El mismo que se había quedado con la ambulancia en aquella terrible noche. Hola, Daniela, dijo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Víctor Morales. Así se llamaba. Daniela recordó el nombre, aunque llevaba 10 años sin pronunciarlo en voz alta. Habían trabajado juntos durante 3 años, hasta que ella renunció. Él era mayor, más experimentado, más tranquilo, un buen compañero, de confianza. O eso creía ella. Víctor, su voz sonó ronca, insegura. ¿Qué haces aquí? Se detuvo a unos pasos de la fogata, apoyándose en su bastón, a la luz de las brasas agonizantes. Su rostro parecía gris, demacrado. Unas arrugas que ella no recordaba surcaban su frente y sus mejillas. Sus ojos, cansados y enfermos, la miraban con una expresión que no pudo descifrar. Vine a terminar lo que empecé, dijo. Esteban dio un paso al frente, apretando el cuchillo. ¿Tú quién eres? ¿Cómo conoces este lugar? Soy quien te llevó hasta ella. Víctor señaló a Daniela. Hace 5 años. ¿Recuerdas al tipo en la cantina que te habló de la doctora de la ambulancia? El que te dio su nuevo apellido y su dirección. Esteban se quedó paralizado. En su rostro, la incredulidad luchaba con el reconocimiento. Eras tú. Era yo. Daniela sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Víctor, su compañero, el hombre en quien confiaba, la había traicionado. No ahora, sino hacía 5 años, cuando había puesto sobre su pista a un viudo enloquecido por el dolor. ¿Por qué? Exhaló ella. Víctor, ¿por qué? Él se acercó lentamente al tronco caído junto a la fogata y se sentó pesadamente. Dejó el bastón a su lado. Sacó una cajetilla de cigarros del bolsillo y encendió uno. El humo flotó en el aire frío de la mañana. Porque ya no podía seguir callado, dijo. 11 años. Daniela. 11 años he vivido con esto. Cada noche veía la cara de ese niño. Cada mañana me despertaba pensando que soy un asesino. ¿De qué hablas? Tú te quedaste en la ambulancia. Tú no tomaste ninguna decisión. Víctor soltó una risa seca. Rota. ¿Qué no tomé decisiones? Dio una calada al cigarro. Y la punta se encendió. Roja. Daniela. Mi vida. ¿De verdad no te acuerdas o no quieres acordarte? Daniela guardó silencio. Algo frío se agitó en el fondo de su memoria. Algo que había enterrado allí hacía muchos años. El motor se paró, continuó Víctor. Es verdad, pero lo arranqué en 5 minutos. No en 20. Llevé la ambulancia hasta el lugar del accidente y te esperé. ¿Y tú estabas allí? Con esa mujer. Vi al niño en el asiento trasero. Vi que todavía respiraba. No. Sí. Me acerqué a ti y te dije, Daniela, ahí hay un niño. Y tú respondiste, lo sé. No tiene salvación. Primero la mujer. Y yo, su voz tembló. Yo te hice caso. Porque tú eras la médica y yo solo el conductor. Tú tomabas las decisiones y yo obedecía. El recuerdo regresó, vívido, afilado como un trozo de cristal clavándose en su cerebro. La helada, el coche destrozado. La voz de Víctor a su espalda, Daniela. Ahí hay un niño. Y su propia respuesta, lanzada por encima del hombro, lo sé. No tiene salvación. Lo había dicho. Realmente lo había dicho. Cuando llevamos a la mujer al hospital, prosiguió Víctor. Quise quedarme con el niño, darle calor, intentar ayudarlo. Pero dijiste que necesitabas ayuda con la camilla, que no podías sola. Y me fui contigo. Lo dejé allí, vivo. Esteban escuchaba en silencio. El cuchillo en su mano temblaba. Cuando volvimos, Víctor arrojó la colilla a las brasas de la fogata. El niño no estaba. Las huellas se adentraban en el bosque. Quise seguirlas. Buscarlo. Pero tú dijiste que estaba muerto, terminó Daniela. Y de repente se cayó. Muerto. Recordaba todos estos años. Lo recordaba de otra manera. Recordaba haber vuelto y encontrado al niño en el lugar, haberle tomado el pulso y no encontrarlo, haber certificado la muerte. Pero eso era una mentira. Una mentira que ella misma se había contado. Yo lo recordaba de otra forma, susurró. Y su voz tembló.
Todos estos años. Recordaba que volvimos y él estaba allí, muerto. Estaba segura de que le había tomado el pulso. No lo hiciste. Víctor negó con la cabeza. No estaba. Daniela. Solo las huellas en la nieve. Las miraste y dijiste, se lo llevaron los animales. Ya estaba muerto. Y nos fuimos. Daniela se agarró la cabeza. La memoria se resquebrajaba como el hielo bajo sus pies, y de las grietas emergía la verdad, negra, terrible, insoportable. No solo había abandonado al niño, había reescrito sus recuerdos para poder vivir con ello. Creó una versión de los hechos en la que su culpa era menor. Se convenció a sí misma y vivió así durante 11 años. Escribiste en el informe que había certificado la muerte en el lugar, continuó Víctor. Yo firmé como testigo. Ambos sabíamos que era mentira. Y ambos callamos. ¿Por qué callaste? La voz de Daniela apenas era audible. 11 años. ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿A quién? ¿A la policía? Víctor negó con la cabeza. Lo intenté. Un año después del accidente, fui a la comisaría, levanté una denuncia. ¿Sabes qué me dijeron? Que el caso estaba cerrado, que el niño estaba oficialmente muerto, que había un certificado de defunción, que había un informe firmado por una médica del servicio de ambulancias. Por ti, Daniela. Tu firma. Yo misma lo creía. Quizá lo creías. Ambos creímos lo que queríamos creer. Solo que yo no pude olvidarlo de verdad, no pude vivir con ello. Empecé a beber, perdí el trabajo, la familia. Mi esposa se fue, mis hijos no me hablan. Todo lo que me queda es este dolor y el deseo de espiarlo de alguna manera. Se volvió hacia Esteban. Hace 5 años supe de ti, del niño que había sobrevivido. Lo oí por casualidad en el hospital, estaba ingresado por el hígado, la bebida me llevó a la cirrosis. Las enfermeras cotilleaban sobre un niño salvaje del bosque y su padre loco. Comprendí que era él, que aquel niño estaba vivo. Y me encontraste, dijo Esteban. Me encontraste. Me contaste la verdad. Me diste la dirección de Daniela. Pensé, Víctor se calló, mirando las brasas moribundas. Pensé que si la castigabas, yo me sentiría mejor, que por fin podría dormir por las noches. ¿Y qué tal? La voz de Daniela era gélida. ¿Te sientes mejor? No. Él la miró, y las lágrimas brillaron en sus ojos. Peor. Mucho peor. Porque comprendí que había descargado mi culpa en ti. Que había utilizado a este hombre, señaló a Esteban, y su dolor para castigarte por algo de lo que ambos somos culpables. Por algo de lo que yo soy culpable, no menos que tú. Daniela miraba a su antiguo compañero y no lo reconocía. El Víctor que recordaba era un hombre fuerte, seguro, de pocas palabras. Este era un anciano quebrado, aplastado por el peso de una culpa que había cargado durante 11 años, igual que ella. Solo que ella la había llevado de otra manera, escondida bajo capas de mentira y autoengaño. ¿A qué has venido? Preguntó Esteban. Su voz era ronca, desconcertada. Ahora, ¿aquí? ¿Para qué? Víctor se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Porque me estoy muriendo, dijo con sencillez. Cáncer. Los médicos me dan 3 meses, quizá 4. Y no quiero irme con esta carga. Quiero decir la verdad. A todos. A ti, Daniela. A ti, Esteban. Y a él. Al niño. A Mateo. Sacó del bolsillo de su chamarra una hoja de papel doblada. Aquí está mi confesión. Completa, detallada, con fechas y firma. Certificada ante notario. Puedes llevarla a la policía, puedes quemarla, me da igual. Pero quería que lo supieran. Daniela es culpable, pero no es la única. Yo estaba allí, yo lo vi. Pude haber salvado a tu hijo y no lo hice, porque me resultaba más cómodo obedecer que pensar por mí mismo. Le tendió el papel a Esteban. Este lo tomó, pero no lo miró. Sus ojos estaban clavados en el rostro de Víctor. ¿Quieres que te perdone? Preguntó en voz baja. No. Víctor negó con la cabeza. El perdón no es algo que yo merezca. Solo quiero una cosa. Que tu hijo sepa la verdad. Toda la verdad. Que deje de culparse por la muerte de su madre. Porque él no tiene ninguna culpa. Solo la nuestra. La mía y la de ella. En algún lugar del bosque se oyó un aullido. Cercano. Penetrante. La manada regresaba. Y con ella. Mateo. Salieron de la niebla del amanecer como fantasmas. Sombras grises deslizándose en silencio entre los árboles. 6 lobos. Uno tras otro. Con los hocicos manchados de algo oscuro. La caza había sido buena. El último en llegar era Mateo. Daniela apenas lo reconoció.
El adolescente que había visto durante el día, reservado, torpe, con cara de niño y ojos de lobo, había desaparecido. Ahora, ante ella, había una criatura de cuentos antiguos, semidesnudo con unos pantalones rotos, manchado de sangre y barro, con los dientes al descubierto y la mirada de un depredador. Se movía a 4 patas, con una facilidad y naturalidad como si hubiera corrido así toda su vida. Los lobos rodearon el claro, olfateando. El viejo líder gruñó al percibir al extraño. A Víctor. El pelo de su lomo se erizó. Mateo, llamó Esteban en voz baja. Todo está bien. Es un amigo. El adolescente se detuvo al borde del claro. Sus ojos, que en la luz del amanecer parecían casi blancos, se movieron de su padre a Víctor, y luego a Daniela. Se incorporó lentamente, y el movimiento fue extraño, antinatural, como si se obligara a adoptar una postura humana. ¿Quién? Su voz era ronca, grave, más parecida a un gruñido. Se llama Víctor, dijo Esteban. Estuvo allí esa noche. Con ella, señaló a Daniela. Mateo inclinó la cabeza al estilo de un lobo, estudiando. Luego se acercó lentamente a Víctor y se detuvo a un paso de él. Olfateó. Víctor permaneció inmóvil, pálido, pero sin retroceder. Hueles a enfermedad, dijo Mateo. A muerte. Pronto morirás. Sí, tragó saliva Víctor. Pronto. ¿A qué viniste? A decirte la verdad. Mateo enseñó los dientes. Y fue aterrador, porque en esa mueca no había nada humano. Solo una amenaza animal. No quiero la verdad. La verdad duele. Lo sé, Víctor no apartó la mirada. Pero esta verdad te liberará. Tú no mataste a tu madre. Mateo. No fuiste tú. El adolescente retrocedió como si lo hubieran golpeado. Los lobos a su espalda se tensaron, percibiendo el cambio en el humor de su líder. La maté, susurró Mateo. Me vio y murió. Soy un monstruo. Le dio miedo el monstruo. No. Daniela dio un paso al frente. Los lobos gruñeron. Pero ella no se detuvo. No, Mateo. Escúchame, por favor. Se arrodilló ante él, de modo que sus ojos quedaran al mismo nivel. El corazón le latía en la garganta y las manos le temblaban, pero se obligó a hablar. Tu mamá murió porque su corazón era débil, porque durante 3 años vivió en un asilo, enferma, rota. Y no la rompiste tú. La rompí yo. Aquella noche en la carretera. Pude haberte salvado y no lo hice. Te dejé en la nieve. Y todo lo que pasó después, tus heridas, tu vida con los lobos, que tu mamá no te reconociera, todo es culpa mía. Mía y de él. Señaló a Víctor. Somos los culpables, no tú. Mateo la miraba. Y algo cambiaba en sus ojos. El recelo animal retrocedía, dando paso a algo humano, dolor, esperanza, miedo. Mientes, dijo. Pero su voz se quebró. Todos mienten. No miento. Me mentí a mí misma durante 11 años. Pero ahora digo la verdad. No eres un monstruo, Mateo. Eres una víctima. Igual que tu mamá. Igual que tu padre. Y los únicos monstruos aquí somos Víctor y yo. Nosotros. Que te abandonamos para que murieras. Víctor se acercó, apoyándose pesadamente en su bastón. Tiene razón, dijo. Te vi esa noche. Vi cómo respirabas en el asiento trasero. Pude haberme quedado contigo, darte calor, esperar ayuda. Pero le hice caso a ella y me fui. Y luego volvimos y ya no estabas. Y decidimos que habías muerto, porque era más fácil. ¿Más fácil? Mateo entrecerró los ojos. Sí. Más fácil que admitir que abandonamos a un niño vivo en la nieve. Más fácil que buscarte. Más fácil que asumir la responsabilidad. Elegimos el camino fácil. Y tú pagaste por ello con toda tu vida. Silencio. Incluso los lobos callaron, como si sintieran la importancia del momento. Mateo permanecía inmóvil, y por sus mejillas sucias rodaban lágrimas. Lloraba en silencio, como lloran quienes han olvidado cómo llorar como un ser humano. Mamá, susurró. Mamá no me reconoció, porque habías cambiado. Daniela sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Porque 3 años con los lobos te cambiaron. Pero ella te quería, Mateo. Te llamaba cada día. Tu padre me lo contó. Pedía que te encontraran, que te devolvieran. No murió de miedo al verte. Murió de felicidad al saber que estabas vivo. Su corazón no aguantó, pero era un corazón que latía solo por ti. Esteban permanecía a un lado, con el rostro bañado en lágrimas. No intervenía. No decía nada. Solo observaba como 3 personas, unidas por una terrible noche,
Decían por fin lo que debieron haber dicho hacía muchos años. Yo no la maté. La voz de Mateo era débil, infantil. No maté a mamá. No. Daniela negó con la cabeza. No. Mateo. No la mataste. El adolescente cayó de rodillas. Los lobos lo rodearon de inmediato, frotando sus hocicos contra él, gimiendo, lamiéndole la cara. Sentían su dolor e intentaban consolarlo de la única manera que conocían. Mateo abrazó el cuello del viejo líder y rompió a llorar. Ahora ya no en silencio, sino a gritos, desgarradoramente, como el niño que, en el fondo, seguía siendo. 8 años de culpa, 8 años de pesadillas, 8 años convencido de ser el asesino de su propia madre. Todo salía a la superficie en ese llanto terrible y sanador. Daniela se quedó sentada a su lado, sin atreverse a tocarlo. Los lobos la miraban con recelo, pero no gruñían. Quizás sentían que ya no era una enemiga, o quizás sentían algo más, algo que los humanos no son capaces de comprender. El sol se alzaba sobre el bosque, dorando las copas de los pinos. La fogata se había apagado hacía tiempo, convertida en un montoncito de ceniza gris. Sobre la tumba de Esperanza descansaba la fotografía, la de la joven feliz con su bebé en brazos. ¿Y ahora qué? La voz de Esteban rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nadie respondió. Daniela miraba a Mateo, que lloraba, a Víctor, que permanecía de pie con los ojos cerrados, moviendo los labios en una oración silenciosa, quizá por primera vez en muchos años. Miraba a Esteban, cuyo rostro estaba vacío, calcinado, un hombre que había vivido 11 años de odio y venganza y que de repente comprendía que todo había sido en vano. No lo sé, dijo ella finalmente, pero sé una cosa. No volveré a huir. Decidan lo que decidan. Lo aceptaré. Víctor abrió los ojos. La confesión, dijo, señalando el papel en manos de Esteban. Ahí está todo escrito. Puedes llevarla a la policía. Detendrán a Daniela. Habrá un juicio. A mí también. Si llego a vivirlo. Justicia. Como querías. Esteban miró el papel. Luego a su hijo, que aún sollozaba abrazado a los lobos. Justicia, repitió con amargura. 11 años queriendo justicia. ¿Y qué? Mi hijo sigue roto. Mi esposa sigue muerta. Y ningún juicio va a cambiar eso. Rasgó la confesión por la mitad. Espera. Víctor dio un paso al frente. ¿Qué haces? Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Esteban arrojó los trozos al rescoldo de la fogata. Dejarlo ir. Todo esto. A todos ustedes. A mí mismo. Se acercó a Daniela y le tendió la mano. Levántate. Eres libre. Daniela miró su mano. Incrédula. ¿Por qué? Porque mi hijo ya no se cree un asesino. Tú le diste eso. Y eso, la voz de Esteban se quebró. Eso es más que cualquier venganza. Y entonces, desde el bosque, se oyó un sonido. Una sirena de policía, acercándose por el camino de tierra. Varios vehículos, por el sonido. Eran al menos 3. Víctor palideció. No fui yo. No llamé a nadie. Esteban soltó una maldición y agarró su cuchillo. Mateo, vámonos. Pero era demasiado tarde. Los vehículos ya entraban en el claro. Y con ellos, hombres uniformados, con las armas listas, y al frente de todos caminaba una mujer, joven, de pelo oscuro, con un rostro decidido y una placa de policía en el pecho. Se detuvo a unos pasos de la tumba y miró a Daniela. Mamá, dijo, estás viva. Daniela miraba a la joven y no podía pronunciar palabra. El mundo a su alrededor se detuvo. Los lobos, paralizados por la tensión, los policías con las armas en alto, Esteban con el cuchillo en la mano, Mateo, aferrado al viejo líder de la manada. Todo pasó a un segundo plano, porque frente a ella estaba su hija, Sofía, 28 años, investigadora de delitos graves. No se habían visto en 3 años, desde que Daniela se perdió su boda. Había razones, había excusas. Pero la verdad era simple, Daniela evitaba a su hija, igual que evitaba todo lo demás en su vida. Era más fácil. Sofía exhaló. ¿Cómo me? ¿El rastreador? La hija hablaba de forma seca, profesional, pero en sus ojos se agitaba algo más. Miedo. Alivio. Lo instalé en tu coche hace 2 años. Después de que no vinieras a mi cumpleaños por tercera vez. ¿Me estabas espiando? Estaba preocupada por ti. Y como se ve, no sin razón. Sofía hizo una seña a los policías, y estos se dispersaron por el claro, rodeando al grupo junto a la tumba. Los lobos gruñeron, pero Mateo puso una mano en el lomo del líder y se callaron.
Cuando tu coche se quedó en el estacionamiento del hospital y no volviste a casa, empecé a buscar, continuó Sofía. Las cámaras de seguridad mostraron cómo te metían en una camioneta. Las placas eran falsas, pero encontré un testigo. Un vigilante vio que la camioneta se dirigía al norte. A partir de ahí, fue cuestión de técnica. Interrogatorios en los pueblos, revisión de viejos cotos de casa. Dirigió su mirada a Esteban. ¿Y de usted, señor Castillo? Circulan leyendas por la comarca. El ermitaño loco con lobos y un hijo salvaje. Encontrar su guarida era cuestión de tiempo. Me buscaste toda la noche. Daniela todavía no podía creerlo. 2 días. La voz de Sofía tembló. 2 días. Mamá, pensé que estabas muerta. Esteban bajó lentamente el cuchillo. ¿Es tu hija? Sí. No dijiste que tenías una hija. No preguntaste. Sofía dio un paso al frente. Su mano se posó en la funda de su pistola. Esteban Castillo. Queda detenido bajo sospecha de secuestro. Aléjese de mi madre y ponga el arma en el suelo. Espera. Daniela se interpuso entre su hija y Esteban. Espera. Sofía. No lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? Este hombre te secuestró. Te retuvo en el bosque. Te amenazó. Tenía derecho a hacerlo. Sofía se quedó helada. Los policías se miraron entre sí. ¿Qué acabas de decir? Que tenía derecho a hacerlo. Daniela hablaba despacio, con claridad, mirando a su hija directamente a los ojos. Hace 11 años cometí un error terrible. Abandoné a su hijo para que muriera en la nieve. Escribí en los documentos que el niño estaba muerto, aunque no lo sabía con certeza. Y lo olvidé. Seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. Mamá, ese niño, Daniela señaló a Mateo, que seguía sentado entre los lobos. Vivió 3 años con las bestias. 3 años, Sofía. Porque yo decidí que no tenía salvación, y ni siquiera intenté salvarlo. Sofía dirigió su mirada a Mateo. El adolescente le devolvió la mirada, con recelo, pero sin agresividad. A la luz de la mañana se veía lo delgado que era, lo quebrado que estaba. Se veían las cicatrices en sus brazos y hombros, marcas de dientes, de garras, de ramas espinosas. Dios mío, susurró. Sí, Daniela asintió. Dios mío. Eso fue lo que yo le hice. Yo. Y él. Señaló a Víctor, que permanecía a un lado, apoyado en su bastón y con la vista en el suelo. Sofía guardó silencio. Daniela veía como en su mente chocaban 2 realidades, la madre doctora que había conocido toda su vida, y una mujer capaz de abandonar a un niño moribundo. ¿Por qué nunca me lo contaste? Preguntó Sofía finalmente. Su voz era un susurro roto, porque yo misma lo había olvidado. De verdad lo olvidé. Me convencí de que todo había sido diferente, de que había hecho todo lo posible, de que el niño estaba muerto cuando volvimos. Solo hoy, Daniela miró a Víctor. Solo hoy he recordado la verdad. Toda la verdad. Víctor levantó la cabeza. Puedo confirmarlo, dijo con voz ronca. Todo lo que dice es verdad. Yo estuve allí. Soy cómplice. Si quieres detener a alguien, deténnos a mí y a él, añadió Daniela. Ya no quiero seguir huyendo. Sofía permanecía inmóvil, y en su rostro luchaban los sentimientos, el deber contra la sangre, la ley contra el amor. Daniela conocía esa expresión, la había visto en el espejo 1000 veces, cuando tomaba decisiones en las llamadas de emergencia. ¿A quién salvar? ¿A quién dejar? Una elección imposible de hacer correctamente. Bajen las armas, ordenó Sofía a los policías. Obedecieron, pero se quedaron en sus puestos. Todos. Ahora. Se acercó a su madre y se detuvo a un paso. ¿Te das cuenta de que si registro esto oficialmente, estás acabada? Falsificación de documentos, abandono de persona en peligro, posiblemente homicidio por negligencia. Irás a la cárcel, mamá, por mucho tiempo. Lo sé. ¿Y es lo que quieres? Daniela miró a Mateo. El adolescente los observaba con una expresión que no pudo descifrar. Los lobos yacían a su alrededor, tranquilos, relajados. Sentían que el peligro había pasado. Quiero que él sepa la verdad, dijo ella. Quiero que deje de culparse. Lo demás no importa. ¿Qué no importa? La voz de Sofía se quebró. Eres mi madre. La única familia que me queda. ¿Cómo puede no importar? Porque fui una mala madre. Daniela hablaba con calma, aunque por dentro todo se le desgarraba. Y una mala persona. Te mereces algo mejor. Tú no decides lo que yo me merezco. Sofía la agarró por los hombros, y Daniela vio las lágrimas en los ojos de su hija.
La misma hija a la que había mantenido a distancia con tanto esmero todos estos años, a la que amaba pero temía dejar acercarse demasiado, porque la cercanía significaba la verdad, y la verdad era insoportable. Te busqué durante 2 días. La voz de Sofía temblaba. No dormí, no comí. Llamé a cada hospital, a cada morgue. Pensé que encontraría tu cadáver en alguna zanja. Y ahora me dices que quieres ir a la cárcel porque te lo mereces. No, mamá. No. Soltó a Daniela y se volvió hacia Esteban. ¿Quiere justicia? Le preguntó bruscamente. Esteban negó con la cabeza. Ya no. Su madre le dijo a mi hijo lo que necesitaba oír. Con eso es suficiente. ¿La deja ir? Sí. Sofía dirigió su mirada a Víctor. ¿Y usted? Me estoy muriendo, dijo él con sencillez. En 3 meses ya no estaré aquí. Puede abrir el caso o no. Me da igual. Dije la verdad. Mi conciencia está tranquila. Sofía cerró los ojos y permaneció en silencio durante unos segundos. Luego se volvió hacia los policías. Falsa alarma, dijo en voz alta. No hubo ningún secuestro. Mi madre vino aquí voluntariamente para visitar a unos viejos conocidos. Ha habido un malentendido. Todos pueden retirarse. Pero, teniente, empezó uno de los policías. He dicho que pueden retirarse. Es una orden. Los policías se miraron entre sí, pero no discutieron. Lentamente, uno a uno, se dirigieron hacia los vehículos. Sofía se volvió hacia su madre. Hablaremos, dijo en voz baja. De todo, pero no aquí y no ahora. Ahora te llevaré a casa. Y vas a vivir. Mamá, ¿me oyes? Vas a vivir. No porque te lo merezcas, sino porque yo quiero que vivas. Daniela asintió. Las palabras se le habían quedado atascadas en la garganta. A su espalda, Mateo se puso en pie. Los lobos se levantaron con él. Espera, dijo. Todos se giraron. El adolescente se acercó lentamente a Daniela. Su rostro estaba sereno. Por primera vez desde que lo había visto. Sereno y casi humano. Eres culpable, dijo. Pero dijiste la verdad. Eso, se calló, buscando las palabras. Eso es bueno. Mamá querría que yo perdonara. Extendió la mano, sucia, llena de cicatrices, con las uñas rotas, y le tocó la mejilla. Un toque ligero, casi ingrávido. Te perdono, susurró, y retrocedió hacia sus lobos. Ha pasado 1 año. Daniela estaba de pie al borde del claro, mirando la cruz de madera, oscurecida por las lluvias. Junto a la tumba de Esperanza había aparecido otra, nueva, clara, que olía a resina de pino, Víctor Morales. No llegó a los 3 meses prometidos, murió 6 semanas después de aquella noche, en silencio, mientras dormía, en un hospicio a las afueras de un pequeño pueblo. Daniela estuvo a su lado cuando se fue, sosteniéndole la mano, como él una vez había sostenido la camilla mientras ella salvaba vidas ajenas o no las salvaba. El santuario había cambiado. Habían desaparecido las veladoras derretidas y la ropa colgada. Las fotografías seguían allí, pero ahora eran menos y estaban cuidadosamente colocadas en la base de la cruz. Esteban había dejado de venir cada día. Ahora venía una vez a la semana, los domingos, y traía flores silvestres en verano, ramas de pino en invierno, y siempre, la vieja grabadora con aquella canción de cuna. Mateo venía más a menudo. Daniela lo oía antes de verlo, pasos ligeros, casi silenciosos, y el suave gemido de los lobos. La manada se había reducido en este año. El viejo líder murió en otoño. Otros 2 se fueron en busca de un nuevo territorio. Quedaban 3, una joven loba y sus 2 cachorros de 1 año. Reconocían a Mateo como suyo, pero ya no de forma tan incondicional como la manada anterior. Viniste, dijo Mateo, saliendo de entre los árboles. Había cambiado. Seguía siendo delgado. Seguía teniendo los mismos ojos de lobo. Pero algo en él era diferente. Ya no caminaba a 4 patas. Llevaba ropa normal, vieja pero limpia. Y hablaba más que antes. Poco, pero más. Lo prometí, respondió Daniela. Hace 1 año. Al marcharse de ese claro en el coche de su hija, se había hecho una promesa a sí misma. A Esteban, a Mateo, que volvería, que no volvería a huir, que vendría cada mes, cada semana si era necesario, tanto como hiciera falta. Las primeras visitas fueron duras. Mateo no quería verla, gruñía, se adentraba en el bosque, azuzaba a los lobos. Esteban la miraba con una hostilidad silenciosa. Pero ella seguía viniendo, una y otra vez. Traía comida, ropa de abrigo, medicinas. Una vez, libros con dibujos, de los más sencillos para niños pequeños. Mateo no sabía leer.
Ahora sí. Un poco, silabeando, pero sabía. ¿Cómo está tu padre? Preguntó Daniela. Enfermo. Mateo frunció el ceño. Tose mucho. No quiere ir al médico. Hablaré con él. No te hará caso. Lo intentaré de todos modos. Caminaron hacia la cabaña, la misma donde Esteban había vivido los últimos 8 años tras la muerte de Esperanza. Pequeña, inclinada, pero sólida. A su lado, un corral para las cabras, un cobertizo con herramientas, un pozo, todo lo necesario para vivir lejos de la gente. Esteban estaba sentado en el porche, envuelto en una vieja cobija. Había envejecido en este año, o simplemente había dejado de resistir. Cuando el odio se fue, con él se fue también la fuerza. Llegaste, dijo a modo de saludo. Llegué. ¿Para qué? Daniela se sentó a su lado en el escalón. Porque debo. Y porque quiero. Esteban soltó un bufido, pero no protestó. Entre ellos se había establecido una extraña tregua. No amistad, no perdón, pero algo parecido a la comprensión. 2 personas, unidas por una tragedia común, que habían aprendido a coexistir. ¿Llamó tu hija? Preguntó él. Ayer, Sofía. Otra herida que sanaba lentamente. Después de aquella noche en el bosque, la citaron a una comisión disciplinaria. Alguien de los policías había informado finalmente del extraño comportamiento de la teniente. Sofía no lo negó, lo contó todo tal como había sucedido. La suspendieron del servicio durante 3 meses, la degradaron y la trasladaron al archivo. La carrera que había construido durante 10 años se derrumbó en un solo día. Daniela esperaba reproches, acusaciones, odio. En lugar de eso, su hija la llamó una semana después de la suspensión y le dijo, ven a cenar, te presentaré a mi esposo como es debido. Desde entonces se veían cada semana. Hablaban de todo, de la infancia de Sofía, del trabajo de Daniela, de aquella terrible noche de hacía 11 años. A veces se gritaban, a veces lloraban juntas, pero no callaban. Se acabó el silencio. Está esperando un bebé, dijo Daniela. Esteban se volvió hacia ella. ¿De verdad? Una niña. Nacerá en primavera. ¡Qué bueno! Asintió. Eso es bueno. Una nueva vida. Se quedaron sentados en silencio, mirando el bosque. Mateo trasteaba junto al pozo. La loba yacía a su lado, con la cabeza apoyada en sus rodillas. Una estampa pacífica. Si no se supiera el precio que había costado. Presenté mi renuncia, dijo Daniela. En el hospital. Después de Año Nuevo me voy. ¿Por qué? Ya no puedo. Cada vez que voy a una llamada, pienso, ¿y si tengo que volver a elegir? ¿Y si vuelvo a tomar la decisión equivocada? Negó con la cabeza. No quiero vivir así. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé todavía. Quizá me mude por aquí, más cerca de ustedes. Esteban la miró con una mirada larga. Indescifrable. ¿Para qué quieres eso? Porque estoy en deuda. Y lo estaré hasta el fin de mis días. No puedo devolverle a Mateo la infancia que le robaron. No puedo devolverte a tu esposa. Pero puedo, titubeó. Puedo intentar ayudar. Aunque sea un poco. Esteban guardó silencio. Luego se levantó lentamente, apoyándose en la barandilla del porche. Ven, dijo. Te voy a enseñar algo. Cruzaron el patio hasta el cobertizo. Esteban abrió la puerta chirriante, y Daniela vio una mesa, abarrotada de papeles, lápices, pinturas. En las paredes colgaban dibujos, docenas, cientos de dibujos, lobos, árboles, la luna sobre el bosque. Y entre ellos, rostros. El rostro de una mujer, que se repetía una y otra vez. Esperanza. Y al lado, otros rostros. Un hombre con barba, un anciano con un bastón, una mujer de pelo claro. Ella misma. Daniela. Mateo la dibujaba. Empezó después de tu tercera visita, dijo Esteban. Al principio solo dibujaba lobos. Luego a su mamá. Y después a ti. Daniela se acercó a los dibujos. Eran torpes. Infantiles. Pero había algo auténtico en ellos. Una especie de verdad que no se podía expresar con palabras. Te ha perdonado, dijo Esteban en voz baja. De verdad. Lo veo cada día. Gruñe menos en sueños. Aúlla menos a la luna. A veces. Incluso se ríe. Daniela sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Y tú? Preguntó. ¿Tú has perdonado? Una larga pausa. Esteban miraba los dibujos de su hijo. Y en sus ojos se reflejaba algo que Daniela no había visto antes. No odio. No dolor. Algo parecido a la paz. Estoy en ello, dijo finalmente. Cada día. No es fácil.
Pero lo intento. Afuera se oyó un aullido. La joven loba llamaba a sus cachorros. Mateo respondió con aquel mismo sonido que Daniela había oído un año atrás. Un aullido que sonaba como una canción de cuna. Vamos, dijo Esteban. Es hora de cenar. Mateo pescó algo. Salieron del cobertizo. El sol se ponía tras los árboles, dorando las copas de los pinos. Mateo estaba sentado junto a la fogata que ya había encendido. La loba yacía a su lado, y los cachorros jugaban a sus pies. Daniela se detuvo, contemplando la escena. Hace un año, estaba segura de que moriría en ese claro, de que los lobos la despedazarían, de que un padre loco la mataría por los pecados del pasado. En su lugar, había encontrado aquí algo que no había tenido en su vida durante muchos años. Una familia. Extraña, rota, herida, pero una familia. Se sentó junto a la fogata, al lado de Mateo. El adolescente le tendió en silencio una vara con un pescado ensartado. Gracias, dijo ella. Mateo asintió y volvió su atención a sus lobos. Del bolsillo de su chamarra, Esteban sacó la vieja grabadora y pulsó un botón. El siseo de la cinta, un crujido, y la voz de Esperanza flotó sobre el claro. La canción de cuna, la misma de siempre. Mateo cerró los ojos y empezó a tararear en voz baja, sin palabras, en una sola nota, como siempre hacía. La canción de cuna de lobo. Daniel escuchaba y lloraba. No de pena, sino de otra cosa. De una felicidad extraña, dolorosa, que no merecía, pero que, por alguna razón, había llegado. Quizá, pensó, el perdón no es algo que se merezca. Quizá el perdón es algo que se da, sin más, sin motivo, sin condiciones, como una canción de cuna a un niño que hace mucho que creció, pero que todavía necesita que alguien le cante antes de dormir. Y así termina nuestra historia. La historia de una mujer que tomó una terrible decisión y pagó por ella con 11 años de dolor ajeno. De un niño que creció entre lobos y aprendió a perdonar antes que a hablar. De un padre que buscaba justicia y encontró la paz. Gracias por haberme acompañado hasta el final.